Bueno, peladito, andábamos mucho por todo Colombia. Mis padres nos subían a esta Renoleta azul y echábamos a andar por todo lado. Niños, cobijas, fiambre y a viajar. Recuerdo un Colombia lleno de colores. Andábamos por todos lados, por el valle, y era una explosión de colores. Había todo tipo de cultivos y sobre todo gente. Había un montón de gente camellando el campo. Hoy en día sigo andando por ahí y me encuentro con paisajes que se parecen más a estos. Una tierra drogadicta, que cada vez más químicos necesita. El día que no le eches, colapsa. O, en otros lados, mares y mares de un solo cultivo, donde la agricultura ha quedado solo agri, la cultura y la diversidad se han ido. O viajando encuentras abuelos, expositores de esta cultura campesina y de todo este conocimiento que se va perdiendo, y ya no hayan con quién compartirlos. Los jóvenes apenas pueden, se van. Colombia, un país rural, dicen, una cuarta parte está viviendo en las ciudades, 3/4 partes. Y este número aumenta todos los días. Muchos salen corriendo tras esa felicidad que nos venden los medios, que nos venden las propagandas de jabones. Y encuentran una realidad muy diferente. Ese sueño de la ciudad se escapa en cada momento. Cada día se va escapando. Al mismo tiempo, hay un proceso contrario de migración. Gente que por distintas razones de la ciudad se va para el campo. Y estos procesos van uno para un lado, el otro para el otro. Pocas veces se conectan. La gente llega a su finca o llega a su lugar y parece encerrarse. Y poco interactúa con lo que hay a su alrededor. ¿Qué pasaría si estos procesos se conectaran? ¿Qué pasaría si tanto del campo como de la ciudad entendiéramos, sintiéramos, viviéramos que hay campo en el campo? Yo de peladito siempre vivía fascinado con el campo y siempre decía eso: algún día de viejito me voy a ir a vivir allá. Y fueron pasando los años y un buen día me di cuenta que no tenía que esperar a viejito, que me podía ir ya para allá. Y así fue. Llegué, al rato llegó mi hermano y llegamos totalmente brutos de campo. Con buenas intenciones, eso sí, pero sin tener idea alguna. Y sembrábamos, echábamos semillas y jugábamos a campesinos. Y le dábamos a esa tierra, y le dábamos. Y aún recuerdo un día que llevábamos horas dándole a una asadón a un pedazo de potrero. Y le dábamos, y un vecino curioso se paró a mirarnos cómo le dábamos. Y claro, entre más nos miraba, más duro le dábamos. Más duro le dábamos y no nos cansábamos. Y después de un buen rato, va y nos dice: hey vecinos, y se afilan ese asadón. Y es que lo que para unos es obvio, a otros no nos cabe en la cabeza. Y sembrábamos lechugas orgánicas que parece que eran deliciosas porque se las tragaban los gusanos y las arañas y todo animalito que había por ahí. Y es que no había quien preguntarle. El conocimiento de cómo sembrar de una forma limpia, como habían hecho los abuelos hace años y años, se había perdido. Donde vivimos hace más de 2 generaciones, nadie siembra el campo. Ese conocimiento se ha ido diluyendo y se ha perdido. Un buen día abrimos una página de internet y al poco tiempo empezó a llegar gente de todos lados.
gente que había aprendido algo de agricultura en Australia y se habían ido viajando a Perú y ahí habían enseñado algo y aprendido algo más, y después se habían ido a Bolivia y ahí algo habían aprendido y algo venían a enseñarnos a nosotros, y donde nosotros algo aprendían y después compartirían en algún otro lugar. Así fue que aprendimos de permacultura, un término que hoy se usa mucho, que está de moda, pero que no es más que lo que llevan haciendo los abuelos por cientos y cientos de años: construir relaciones de abundancia con el medio ambiente, relaciones donde estemos en equilibrio y construyamos abundancia con nuestro entorno social, ambiental y cultural. Y así conocimos del enorme poder de las semillas, de donde viene toda la vida. Estas semillas que se nos escapan, estas semillas que hoy son objeto de una de las más crueles formas de colonización. Unas pocas compañías se apoderan de ellas, se apoderan de toda la vida en el planeta. Y entendimos del enorme poder de cuidarlas, de sembrarlas y sobre todo de intercambiarlas, de generar redes de intercambio y de compartir tanto conocimiento como vida. Empezamos a compartir lo que traíamos de un lado con lo que aprendíamos en otro, y así surgió Cinético, un cine rural itinerante que por las veredas de Colombia fue llevando un mensaje distinto, fue mostrando material distinto al que seguimos viendo en la televisión todos los días, que nos infunde ese descontento con el campo, que nos infunde esas necesidades que no tenemos y que debemos ir a buscar a otro lado. Y cuando cuentas un cuento, te quieren contar muchos. Y así muchas historias empezaron a emerger. Y nos convertimos en conectores de historias de un lado que se iban para otro. Y con ese enorme conector de las ideas, entendiendo el enorme poder de transformación que tiene conectar ideas, hicimos un evento como este en el campo. TX Guatavita, que fue un evento en un pueblo cuyo tema fue "Hay campo en el campo". Y ahí se contaron un montón de historias tremendas, un montón de proyectos e iniciativas de gente fantástica y de comunidades fantásticas que están haciendo cosas increíbles en el campo. Y no solamente se cuentan, sino que se visibilizan, como hoy aquí, muchos actores, muchas personas con las ganas de hacer cosas. Y esto ha sido como una piedra que botas a un lago y que empieza a echar ondas. Y estas ondas se siguen multiplicando y siguen llegando a muchos lados. Aún hoy oímos de ideas que se están volviendo realidad, que crecieron en un día como hoy. Y vimos el enorme poder que tienen las ideas en inspirar y en llevarse a la acción. Y con TED nos dieron una cajita, un TEDx in a Box, y empezamos a ir a muchos lados a hacer eventos como este. Empezamos a ir a comunidades, a veredas, y es que hay un poder enorme cuando el que se para acá no es un experto, sino es tu vecino, tu papá o tu abuelo. Y es que todos tenemos un gran ecosistema de ideas en la cabeza, y esas ideas pueden antojar, pueden desatar muchas más ideas. Un evento como el de hoy es una cauchera de ideas. Esas ideas que cuenta alguien en una comunidad pueden generar un cambio tremendo en otra comunidad, y otras ideas en otro lado pueden estar solucionando problemas que vivimos nosotros. Y en ese flujo de ideas fantásticas, por medio de TED, conocimos a un profesor de la India, un señor que se llama Sugata Mitra, que se ganó el premio TED hace un par de años. Él empezó con un proyecto de educación en un barrio en Nueva Delhi, donde no había profesores y había internet. Y puso un computador en una pared y empezó a ver que los pelados aprendían todo cuando había una pregunta, una curiosidad que despertara ese ánimo de conocer. Y fue construyendo un modelo de aprendizaje colectivo. Los pelados aprenden y se enseñan. Ellos se le enseñan a los otros le enseñan a los otros. Y esa semilla la sembramos en una vereda.
allá arriba en Guatavita, en una escuela, y empezamos a ver que sucedían cosas fantásticas. Peladitos de 7 años, después de 20 minutos empezaban a hablarte de cosas que tú ni entiendes, y empezaban a compartir con pelados de otros lados, y esa semilla se fue multiplicando, y empezó a multiplicarse, y empezó a ir a otras veredas de Colombia, a otras escuelas de Colombia, y se empezó a sembrarse en otros lugares, y empezó a sembrarse y a llegar a todo Colombia. Una idea sembrada en una vereda, que tiene ese enorme poder de generar fruto, de producir cambio y transformación en lugares alejados. Y es que en el campo pensamos distinto. Las ideas que recibimos de otros lados o que se nos ocurren en muchos lados, en el campo adquieren un carácter muy especial. El campo nos permite conectarnos con nuestro propósito. Y cuando conectamos ideas con propósito, hay una fuerza increíble que las echa a andar. El campo nos enseña muchas cosas. Nos enseña la paciencia. Ese mango no va a caer más rápido porque tú quieras que caiga más rápido, ni va a llover porque tú deseas que llueve. Nos enseña a soltar, nos enseña a perder el control y así a fluir de una forma muy distinta y conectados desde un lugar distinto. Nos enseña además el enorme poder de lo que creemos simple. Esas cosas que damos por sentadas, sin las cuales no podríamos vivir ni un solo día de la vida, como el agua, el alimento, el aire o el amor, adquieren un profundo significado. Son el motor de tu vida, hoy, acá y todos los días. ¿Qué pasaría si esos procesos cruzados, de migración cruzada, de los que hablábamos, se conectaran? ¿Qué pasaría si gente del campo con gente de la ciudad se uniera y crearan hackerspaces rurales? Lugares donde la tecnología, el conocimiento tradicional y las ganas de solucionar problemas se junten y creen nuevas realidades. O si en el campo existieran más hubs rurales, lugares de espacio colaborativo donde la gente de distintas disciplinas se encuentre a pensar distinto, a vivir distinto y a solucionar problemas de una forma distinta. ¿Qué pasaría si tú, que eres abogado, dedicaras un día de la semana a trabajar en el campo y solucionar problemas que normalmente no solucionas? O tú, que eres economista o administrador, te fueras un par de días a la semana a trabajar en un lugar de estos y a inventarte cosas nuevas y a solucionar problemas que antes ni sabías que existían. O tú, que eres publicista, montaras una agencia de publicidad campesina. ¿Qué pasaría si dejáramos de hacer todos lo mismo en los mismos lugares? Si nos destetáramos de tanto smog y tanto humo y viviéramos, sintiéramos que hay campo en el campo.